El tema que vamos a revisar es el teorema del valor intermedio para estas funciones polinomiales. Si f es una función polinomial y f en a es diferente a f en b para a menor que b, entonces f toma cada valor entre f de a y f de b del intervalo cerrado a, b. Bueno, este es el teorema. No es sencillo al principio revisarlo. Bueno, el quien ya tenga experiencia, pues sí va a ser un tanto sencillo. Sin embargo, vamos a ir paso a paso definiendo los elementos. Entonces, por principio de cuentas, f es una función, ¿sí? Como aquí lo estamos planteando. F es una función y vamos a ir entendiendo el significado de f de a y f de b. Hay que recordar que la matemática, sobre todo, pues es un lenguaje, ¿sí? Y como lenguaje tiene sus particularidades propias y debemos adaptarnos, acostumbrarnos a entender ese lenguaje, de tal forma que los símbolos, por ejemplo f o f de a o f de b, tienen que ser entendidos. No es solamente leer el teorema y repetirlo o memorizarlo, sino que debe ser claramente interiorizado, explicado, analizado. Entonces, ¿qué hay que saber? Cuando nosotros planteamos un polinomio, por ejemplo, este polinomio f de x, 3x cúbico más 2x menos 5, por ejemplo, un procedimiento, como lo hemos visto en clase, es evaluar. Evaluar es tomar un valor arbitrario o que nos interese y definirlo en la función a través de la sustitución. Es decir, por ejemplo, vamos a probar el valor x igual a menos 1. ¿Qué hacemos? Pues lo evaluamos. Al poner f paréntesis menos 1 paréntesis, lo que estamos diciendo es f en menos 1 o f evaluado en menos 1. ¿Y qué significa eso? Pues que vamos a sustituir ese valor que estamos evaluando en el interior del polinomio. Donde haya una incógnita, ahí escribimos el valor a probar. Es una simple sustitución, pero a eso se llama evaluación. Y pues lo dejamos aquí, ¿sí? 3 por menos 1 al cubo, menos 1 por menos 1 por menos 1, como es un exponente impar, nos da menos 1. Y en el segundo sumando, o sea aquí, 2 por menos 1 es menos 2. Ya lo podemos escribir así, o también pues le borramos aquí el más y queda como menos 2 menos 5, ¿sí? Aquí 3 por 1 es menos 3, menos 2, menos 5, ¿sí? Así tendremos que esto es igual a menos 10. Es decir, f evaluado en menos 1 o f en menos 1 es igual a menos 3, menos 2, menos 5. Menos 3 menos 2 es menos 5 y menos 5 es menos 10, si lo hicimos todo correcto. De tal forma que debemos considerar que finalmente hacemos un punto, es decir, vamos a escribir el punto A, menos 1, menos 10, ¿sí? Pero también lo podemos poner así, f menos 1, f en menos 1. Es decir, no hay que perder de vista que aquí es x y acá es y, ¿sí? Menos 1, f en menos 1 o menos 1, menos 10. ¿Para qué? Para irnos acostumbrando a que f en menos el valor que estamos evaluando, que en este caso es menos 1, o f en 3 o f en menos 5 es el valor de y. Sí, esta parte tan sencilla es muy importante para poder entender el teorema.
Entonces ya sabemos qué es evaluar y esta parte es fundamental, ¿no? Ujú. Esta parte. F, f-1 es el valor de y. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una generalización de esta forma. Entonces, si nosotros ubicamos en el plano cartesiano, ¿sí? ¿Qué valor era? El -1. Al valor -1 le corresponde el valor de -10. Entonces, digamos que por acá, respetando un poco la escala ahí, por acá está el valor -1, -10. ¿Sí? Entonces vamos a llamarle, no me acuerdo que le pusimos, -1, -10. O también, aquí esta es la parte importante, también se puede escribir -1, f en -10. Que es lo mismo, hablamos exactamente de lo mismo. La abscisa y la ordenada. ¿Sí? La abscisa y la ordenada. Bueno, entonces, esto es para ubicar un punto con números. ¿Sí? Pero ahora lo vamos a hacer con letras. Esto se llama generalización. Vamos a hacer. Entonces, si definimos aquí el valor de a, digamos, tenemos un polinomio g de x, ¿sí? Sea cual sea, aquí pues no nos interesa tanto. Nos interesa decir que vamos a evaluar, entonces tenemos un valor a. ¿Y cómo sé qué valor va a ser el correspondiente a y? Pues evaluamos g en a. G en a. Entonces digamos que quedó por aquí. Entonces el punto vamos a llamarle m, tiene como coordenadas a, g de a, ¿sí? A, g de a. Aquí no estamos utilizando números, sino una generalización. Es decir, tengo el valor de a y para la y que le corresponde a ese valor de a, le corresponde g evaluado en a. Por eso decimos g en a. Ese sería un caso, por ejemplo. Bueno, entonces estamos hablando de la misma función, g de x, sea lo que sea, es una generalización. Ya dijimos, bueno, si yo tengo aquí a, ¿sí? Pues al ser evaluado, pues voy a encontrar otro g de a, ¿sí? El punto será, dijimos el punto m a, g de a. Entonces fíjense, de aquí a acá, sea lo que sea que valga a, pues es a, es una distancia y este es importante. Si les pregunto cuánto vale del origen a esta distancia, vale g de a. Esto vale g de a, o sea el valor de y. Bueno, entonces ahora vamos a proponer otro valor. Y fíjense, proponemos un valor b. ¿Qué característica tiene este valor de b? Que va a ser mayor a, es decir, va a estar a la derecha. No sé qué valores son, porque eso es lo que tenemos que acostumbrar. No sé si es 3, si es 5, si es 10, pero está a la derecha. Entonces, el hecho de que esté a la derecha de la recta numérica hace que el valor de b sea mayor que el valor de a. Y por lo tanto, pues lo ponemos a la derecha, puede estar aquí. ¿Qué valor le corresponde al valor en la variable y? Pues g evaluado ahora en b.
y lo ponemos aquí. Entonces podemos decir que lo que vale de y es g evaluado en b ahora. Esto vale g en b. Desde aquí, vamos a ponerlo como amarillo, desde aquí hasta acá. Sí, por eso les pongo aquí esta. Entonces, uno es g de a viene de aquí hasta acá. Y g en b viene de aquí hasta acá. Entonces vamos a plantear el valor de n es b, g de b, y ese será el punto n. Entonces aquí vamos a ponerle un puntito. Ajá. Y otro punto. Ujú. De tal forma que el polinomio, pues por ahí pasa una curvita o una parte, una jorobita, como le dicen, del polinomio, que puede ser así, ¿no? Etcétera. Pero estamos apenas identificando los elementos para entender el teorema, que es un teorema que es muy importante. Entonces ya tenemos a, g de a le corresponde para el punto m, y b, g de b para el punto n. Estamos conformando las coordenadas, ¿sí? Para poder entender ese polinomio, ¿no? Entonces vamos a reescribirlo y ya le vamos a quitar las indicaciones para que quede más claro y podamos avanzar en el entendimiento de este teorema. Bueno, entonces ya tenemos los dos puntos y ahora vamos a regresar al teorema. Releemos. Si f es una función polinomial y f en a es diferente de f en b para a menor que b, entonces f toma cada valor entre f de a y f de b del intervalo cerrado AB. Entonces ya explicamos que f es una función y hay que explicar esto de que es diferente. Y asimismo, bueno, ya sabemos que es menor y nos interesa que se entienda el valor del intervalo cerrado a, b. ¿Sí? Entonces a es menor a b, porque b está a la derecha y a está a la izquierda. Ya sabemos que hay los valores de y. Este es el valor de y. Este es el valor de y. Ahora nada más la notación de que esto significa un intervalo. ¿Qué quiere decir un intervalo? Tenemos aquí a. El intervalo es todo lo que se encuentre entre a y b, es decir, todos los valores entre a y b, ¿sí? Incluidos, esto significa los corchetes, incluido a y b, es decir, vamos a poner aquí el valor de a y todo lo que esté en medio, hasta b, incluido b. Bueno, pero el teorema no nos dice algo importante, lo dice implícitamente. ¿Qué quiere decir? Que lo tiene uno que obtener de manera indirecta. Entonces ya aclaramos eso del intervalo. Ahí está el intervalo. Ahora hay que decir, el teorema no lo dice de manera clara, porque es implícito, les digo. ¿Qué no nos dice? Que hay un valor intermedio, le van a llamar W, ¿sí? ¿Qué nos dice? Aquí lo vamos a poner un punto de este color, ¿sí? Que tiene valor de W, fíjense. Vamos a borrarle aquí esto.
Ujú. Voy a ponerle aquí, puntito, puntito, puntito. Hay un valor W. En medio puede estar aquí o puede estar acá. Intermedio, ¿no? No quiere decir que esté justo a la mitad, sino pues puede estar por ahí, ¿no? Puede ser cualquiera. Pero que tiene W en acá, en las Y's. Entonces el teorema nos asegura que si el valor de W se encuentra entre el intervalo G de B y G de A, si este W se encuentra entre estos dos números, obligadamente, ¿sí? Y aquí destacamos la idea de obligado, ¿sí? Ujú. Existe un valor C aquí, igual que se encuentra entre A y B, tal que F evaluado en C nos dará W. Ujú. Eso es lo que nos está diciendo de manera indirecta. Entonces aquí es importante definir los intervalos. Hay un intervalo entre A y B, pero hay un intervalo también muy importante entre G de A y G de B. ¿Sí? ¿Para qué? Para decir que ahí existe un valor W. Si este valor W se encuentra entre, entre este intervalo G de A y G de B, entonces existe un valor C, que F evaluado en C me dará W. Ese es el teorema. Adicional a esto, se dice que si esto ya se dio, ya se comprobó, entonces hay una recta, ¿sí?, que pasa por W y corta. Entonces por ahí puede pasar una recta que puede cortar por ese punto, que es horizontal. Entonces aquí pasa esta recta, y esta recta es Y igual a W. Vamos a hacer un ejemplo ahora sí con números para que vean la conveniencia de tener una claridad en el teorema. Entonces esto lo vamos a ilustrar así. Por ejemplo, una función, vamos a llamarle la función t de x. No sabemos bien eh, qué en específico qué función, pero la vamos a suponer. Vamos a suponer que vale x cúbica, lo que sea, ¿no? Entonces, porque aquí nos interesa sobre todo el teorema. Entonces, fíjense bien. Si yo defino intervalos donde a sea menor que b, es decir, aquí tengo un valor a y un valor b. Bueno, entonces los voy a poner como números para que tengan una guía de qué estamos haciendo. Entonces vamos a llamarle que aquí a sea 3 y digamos acá vale 5, ¿no? Disculpen ahí la escala, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues quiero definir los puntos. Es decir, si yo evalúo t en 3, me va a ayudar para encontrar el valor de de la y para la evaluación en 3. Digamos que sale 2, ¿sí? Eso es una suposición. Entonces 3 es el valor a y b es el valor 5.
t en 3, digamos, me dio 2. ¿Sí? 2. Entonces, 2, este 2 es t evaluado en 3. Entonces mi punto M es 3, t en 3. ¿Cuánto vale de aquí hasta acá? Pues 2. Entonces aquí vamos a ponerle t en 3. T en 3. ¿Okay? Entonces ahí está t en 3. Entonces ya con números, t en 3 pues ya sabemos que es 2. ¿Sí? De aquí a acá es 2. Ajá. T en 3 es igual a 2. Bueno, entonces ahí, acuérdense, t en 3 igual a 2. Y también vamos a hacer t en 5. Vamos a decir que valga 6. ¿No? Entonces fíjense, cuando evalúo en 5 me regresa el valor de 6. T evaluado en 5. Si yo cuento cuánto hay de aquí hasta acá, pues son 6. Entonces aquí está el valor de 6 y aquí está el valor de 2. Entonces no pierdan de vista que es t en 5 y t en 3 es lo mismo que 2 y t en 3 es igual a 2 y t en 5 es igual a 6. Entonces planteamos aquí el punto n, que es 5 en t evaluado en 5. ¿Sí? Entonces, no pierdan de vista. Estos son valores de ejemplo, o sea, son arbitrarios. No, ahorita no tienen mucho sentido, más que para que vean en la aplicación de el teorema, arbitrarios. Entonces, aquí está 2 y aquí está 6. Y aquí adentro habrá un cachito del polinomio, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Que va a haber, más bien, que si nosotros tomamos el intervalo entre 2 y 6, es decir, entre de aquí a acá, un valor que esté en el intervalo, para ese valor debe haber otro valor. Por ejemplo, si yo elijo el 7, por ejemplo, el 7 no se encuentra en el intervalo de 2 y 6, ¿sí? El 7 no se encuentra en el intervalo de 2 a 6. ¿Sí? Entonces ese valor no me sirve. Tiene que estar en el intervalo entre entre t de 3, t en 3 y t en 5, que es 2 y 6 correspondientemente. Entonces debo proponer, por ejemplo, un valor que se encuentre entre 2 y 6. Hago, no sé, 5. Y ese es el valor que nos dicen. Dicen, si tú eliges un valor W, cualquiera, que se encuentre entre 2 y 6, que sí se encuentre entre 2 y 6, que sí se encuentre entre 2 y 6, entonces eso quiere decir de manera obligada que hay un valor C entre el intervalo A y B. Entonces aquí va a haber un valor C que si yo evalúo F en C me va a regresar W. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. W, ¿cuánto es? Pues es 5. Entonces hay un valor entre 3 y 5, o sea, entre aquí y este, tal que me devuelva el 5. Al ser evaluado, me devuelva el 5.
Entonces aquí lo vamos a inventar, digamos que sea un valor de 4.5, ¿no? Aquí en lugar de poner C, pongo F en 4.5 por, por decir un valor. Pudo ser otro valor, pero el valor debe estar entre 3 y 5. Entonces ese es, digamos, 4.5. ¿Sí? Y por ahí va a pasar una recta. ¿Sí? Una recta. Acá la ponemos. Ay, bueno, esta no pasa. Una recta que va a pasar, que tiene como ecuación y igual a 5. ¿Sí? Uh-huh. Entonces este teorema nos dice, bueno, primero entiende que f en t, perdón, t en a y t en b son los valores de y. Luego debes decir, entre este intervalo, tú elige algún valor, el que quieras, funciona para todos. ¿Sí? Entre este intervalo aquí, entre el 2 y el 6, dígame un número entre 2 y 6, pues el 5. En ese valor, si es un polinomio, está obligado a que ahora en este intervalo, en este que está acá, va a haber un valor tal que al ser evaluado f en c o f en un valor, me debe devolver este valor. Eso es lo que obliga este teorema, que está muy encriptado en cierta forma. Entonces vamos a releer el teorema. ¿Sí? Acá está, nos dice, el teorema original es si f es una función polinomial y f en a diferente en f en b para a menor que b, entonces f toma cada valor entre f en a y f en b del intervalo a, b. Entonces dice, el teorema del valor intermedio para funciones polinomiales expresa que si w es cualquier número entre fa y fb, hay al menos un número c entre a y b, tal que f en c es igual a w. Dice que si consideramos que la gráfica de f se extiende continuamente del punto a, f en a, el punto b, f en b, como se ilustra en la figura 5, entonces para cualquier número w entre fa y fb, la recta horizontal y es igual a w. Corta la gráfica con al menos un punto p. La abscisa c de ese punto es un número tal que f en c es w. Bueno, luego viene una consecuencia, pero lo que vamos a estar trabajando en esta parte es que se entienda claramente la notación. ¿Qué significa eso de f en a, f en b, etcétera?